Cuando el profeta Ezequiel tuvo aquella visión del templo, los que conocéis la Biblia pues habréis leído acerca de ella, nos dice ahí en su libro que fue sacado del templo, que un ángel lo sacó del templo y que vio que de debajo del umbral del templo salía una corriente de agua, y en relación con esa corriente de agua escribió lo siguiente. Lo tenemos en el capítulo 47 de Ezequiel, si queréis acompañarme, capítulo 47, versículo 3. Dice el profeta, Ezequiel 47, 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Fijémonos. Al cruzar aquella corriente aguas abajo, porque evidentemente dice, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Es decir, iba andando por la orilla del río, anduvieron 1000 codos, aproximadamente son 500 metros, y lo hizo pasar por las aguas. Y en primer lugar, las aguas le llegaron hasta el tobillo, es decir, si salió por la orilla izquierda, a los 500 metros aproximadamente, cruzó el río y pasó a la parte derecha. Después dice, midió otros 1000 codos y me hizo pasar, es decir, volvió de nuevo a la orilla inicial, me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta las rodillas. Y vuelve otra vez y midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que llegaban hasta los lomos. Es decir, varias veces estuvo pasando de un sitio a otro, de una orilla a otra. Y finalmente dice, midió otros 1000 codos y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera, ya no podía pasar andando, sino que no se podía pasar sino a nado. ¿Qué tenemos aquí? Está escrito en la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es bueno que todo cristiano miremos si nuestra vida se conforma a esto que está diciendo el profeta Ezequiel de pasar por las aguas a distintas alturas. En la palabra de Dios encontraremos cosas que son muy claras y muy fáciles, y que en ellas un corderito pequeño puede vadear, puede pasar, puede bañarse sin ninguna dificultad. Pero también encontraremos otras cosas que serán como agua que nos lleguen hasta la rodilla, y otras como agua que nos lleguen hasta los lomos, y otras como aguas profundas que solamente aquellos que sepan nadar muy bien podrán pasar por ellas, incluso con aguas tan profundas que ni los más expertos podrán pasar por ellas, sino que tendrán, como dice el apóstol Pablo, que adorar la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ahora bien, si ese corderito pequeño que he dicho antes rechaza las aguas hasta los tobillos, no quiere meterse en el agua hasta los tobillos, no quiere que el agua le lave hasta los tobillos, de forma parecida a como Pedro no quiso que el Señor le lavara los pies, si ese corderito pequeño no quiere que el agua le lave hasta los tobillos, y el agua, como sabéis, es símbolo de la palabra, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que el Señor está lavando a su iglesia mediante la palabra para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pues si ese corderito pequeño no quiere lavarse en las aguas, difícilmente se meterá en las aguas cuando llegue a las rodillas o cuando llegue a los lomos, y mucho más difícilmente podrá nadar en aguas profundas. Bueno, pues aquí tenemos el camino del cristiano que nos marca la palabra. El camino del cristiano que tiene que ser así, pasando primero y siendo lavado por aguas sencillas, por aguas poco profundas, y a medida que va pasando el tiempo, pues metiéndonos en aguas más profundas de la palabra de Dios. Ese es el camino. Y evidentemente, si no damos los primeros pasos, lo de los tobillos, pues habrá cosas, como dice el apóstol Pedro, difíciles de entender, que los inconstantes, dice, e indoctos, tuercen para su propia perdición. Así que aguas fáciles y aguas profundas. Y el escritor de la carta a los Hebreos, donde estamos analizando ahí en su capítulo 5, pretendía con sus primeros lectores llevarlos a las aguas profundas del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero al intentar hacerlo, se dio cuenta
de que aquellos creyentes estaban estancados y que no podía hacerlo. Y entonces introduce un gran paréntesis para advertirle de la situación en que estaban, para hacerles ver el peligro en que se encontraban y también para animarlos para seguir adelante y que no se quedara allí estancados. Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 11. El día anterior ya comenzamos a ver un aspecto de este estancamiento y lo tenemos en el versículo 11 cuando el escritor dice que aquellos se habían hecho tardos para oír. Es decir, lo que le entraba por un oído le salía por el otro, la palabra no se entendía porque no se atendía correctamente, no se sentía y no se aplicaba. Es lo mismo que decir el agua por los tobillos, pues no se prestaba atención, no se quería ese agua por los tobillos. Y el problema no solamente es que eran tardos para oír, sino que se habían hecho a sí mismos tardos para oír, lo cual implica que en otro tiempo escuchaban la palabra con diligencia, la palabra les gustaba, la palabra las aplicaba a su vida, pero por distintos motivos, y el día anterior vimos algunos, pues aquellas personas se habían ido endureciendo, se habían hecho tardos para oír. Decíamos que la falta de la lectura de la palabra, la falta de preparación cuando se viene al culto, cuando se lee la palabra individualmente, el creer que ya se conoce mucho de la palabra y que ya no se necesita saber nada más, y otros factores hacen que nos podamos hacer a nosotros mismos tardos para oír. Pero el escritor habla de otros aspectos que también contribuyen al estancamiento espiritual. Dije hace unos días que aquí, en esos versículos finales del capítulo 5, enumera 4 aspectos. Hemos visto el primero. Hoy, pues con la ayuda del Señor, vamos a ver el segundo, que se encuentra en el versículo 12. Pero antes vamos a leer Hebreos capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Dice ahí el escritor, dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por una razón. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese es el motivo por el cual no podía explicar. Y sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar y ahora comentaremos el segundo aspecto que nos muestra ahí el Señor acerca de la baja condición espiritual. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque, como decimos una vez más, tú has puesto en nuestros corazones que nos podamos reunir, que queramos reunirnos, que queramos atender a tu palabra y escuchar tu palabra. Y gracias te damos por eso y por todas las bendiciones que de todo tipo llegan y siguen llegando a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, Padre, venimos ante ti y reconocemos que todos, en mayor o menor medida, somos, como dices tú en tu palabra también, siervos inútiles. Y cuando deberíamos ya ser maestros o mucho mejores, maestros mucho mejores, más de lo que somos, pues seguimos necesitando en muchas ocasiones pues la leche de tu palabra y seguimos necesitando que tu Santo Espíritu nos levante de nuevo y nos enseñe cosas que ya podemos tener olvidadas y que teníamos que tener asimiladas después de tanto tiempo. Así que te pedimos perdón, Padre, y pedimos que tu palabra caiga una vez más en buena tierra y que podamos dar fruto con ella para nuestra propia bendición, la de otras personas y sobre todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a hablar del segundo aspecto del estancamiento, que he titulado si somos creyentes párvulos o si somos creyentes maestros. Y nos vamos a quedar para hablar de eso con la primera parte del versículo 12, la cual repito. Así que todos nos deberíamos preguntar, ¿somos párvulos en las cosas espirituales? ¿Estamos todavía en la guardería o somos ya maestros? Primera parte del versículo 12. Fijémonos que dice porque, es decir, comienza con una explicación, va a explicar lo que ha dicho en el versículo 11. En el versículo 11 ha dicho, no puedo explicaros esto porque os habéis hecho tardos para oír,
Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué me he hecho yo tardo para oír? ¿Qué has visto tú que me estás acusando de esta manera? Y entonces el escritor dice, no puedo explicaros porque os habéis hecho tardos para oír, porque esto es lo que sucede con vosotros. Y lo que sucede con vosotros es que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahí nos vamos a quedar. Primera parte del versículo 12, ¿vale? Está explicando y dice, pues lo que acabo de leer. Y en esa frase larga creo que podemos distinguir tres cosas. La primera, la queja, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, la queja del escritor. La segunda, la necesidad que tenían, tenéis necesidad de... Y la tercera, la vergüenza que debería darles a aquellos primeros lectores, porque lo que le dice el escritor que tenía necesidad no eran de cosas muy especiales, sino de los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Vale? Entonces la queja, la necesidad y la exhortación para avergonzarlos, para que se den cuenta de su situación. Así que empezamos con la queja. Dice, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Otras versiones dicen, en realidad, a estas alturas ya deberíais ser maestros. Se coge la idea, ¿verdad? No dice, podíais ser maestros. Después de tanto tiempo ya podíais ser maestros, sino dice, debíais ser maestros. Es decir, no está hablando de una opción en la vida cristiana, sino que está hablando de una obligación, que después de tanto tiempo, todos, porque se dirige a todos, no dice a ver si alguno podéis ser maestros, sino que ya debíais ser maestros. Debiendo ser ya maestros, no sois maestros, eso es lo que está diciendo. Así que se habla de una obligación. Ahora bien, alguno puede pensar, ¿y esto cómo cuadra con otros pasajes de la Escritura donde nos dice que el ser maestro es un don de Dios? En la carta a los Efesios se nos dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que no todos son pastores, ni todos evangelistas, ni todos profetas, ni todos maestros. En otro lugar, en la primera carta a los Corintios, donde sabéis que se trata el problema que había en la iglesia porque decían algunos que todos tenían que hablar en lenguas, el apóstol vuelve a decir, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen dones de sanidad. Y se entiende que la respuesta en todas las preguntas era en todos los casos no. No todos son maestros, no todos tienen estos dones, no todos. Y Santiago nos dice en su carta, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así que entonces, repito, ¿cómo cuadra lo que nos dice en la carta a los Hebreos, que dice, ya debéis ser todos maestros? ¿Cómo cuadra eso con estos pasajes que acabo de decir, donde se nos indica que ser maestro es un don del Señor? Pues digo, no está en contradicción una cosa con la otra, porque aquí se está hablando de la maestría personal que todo cristiano debe adquirir por su propio crecimiento espiritual. Se está hablando del conocimiento cada vez mayor de la palabra de Dios y del ajuste cada vez mayor de la vida cristiana a lo que se conoce de la palabra de Dios. En eso dice, todos debéis ser maestros después de tanto tiempo. No solamente habla de conocimiento, repito, está hablando también de vida. Conocimiento de la palabra para que la vida se ajuste a eso. Conocimiento intelectual para que haya novedad de vida. No todos, repito, tienen el don de ponerse delante de una congregación. Y algunos que tienen el don no deben ponerse delante de una congregación. Las dos cosas se dan. Pero no se está hablando de esto. No sé si alguna vez os comenté una anécdota que decía Spurgeon de unas personas con un predicador que decía, predica tan bien que cuando está en el púlpito todo el mundo dice que no se baje. Y vive tan mal que cuando está fuera del púlpito todo el mundo dice que no se debería subir. No está hablando, repito, de un don especial, sino está hablando del crecimiento que se espera en todos los cristianos, que después de años deben ser maestros en la palabra, en el conocimiento de la palabra, en la vida de la palabra, no solamente para su propia vida, sino para exhortar a otros y para ser ejemplo de vida para otros. De eso es lo que se está hablando. Si me acompañáis a primera carta a Timoteo, capítulo 4, el apóstol explica un poco esto, instruyendo
a su colaborador Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Primera Timoteo 4, 12. Era joven Timoteo, pero dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno te diga, como eres todavía niño, como eres tú no sabes nada. Sino dice, por el contrario, sé ejemplo de los creyentes en palabra, no solamente en conocimiento de la palabra, sino en la palabra que sale de tu boca, en conducta, sé ejemplo de los creyentes. Esto se puede entender de dos maneras. Sé ejemplo entre los creyentes o sé ejemplo para los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes, ejemplo entre todos y ejemplo para todos de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo en la vida para poder enseñar. Eso es lo que se nos está diciendo. Bueno, pues volvemos a Hebreos. Debiendo ser ya maestro, estamos hablando de la queja, después de tanto tiempo. ¿Eso qué es? Pues en primer lugar es una reprensión, es una amonestación, porque está diciendo que habían malgastado su tiempo después de tanto tiempo como había pasado. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿de qué os ha valido? ¿Cómo habéis aprovechado el tiempo? El apóstol Pablo en la carta a los Efesios también nos dice que miremos con diligencia, no de cualquier manera, sino que nos examinemos, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Somos exhortados a eso. Andad con diligencia, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, para que no nos pase como a estos hebreos, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, pues no eran maestros. Es decir, aquellos lectores no habían tenido en cuenta, por ejemplo, la seriedad del llamamiento cristiano. No habían tenido en cuenta la brevedad de la vida. No habían tenido en cuenta la excelencia de las cosas espirituales sobre las terrenales. No habían tenido en cuenta lo que Dios esperaba de ellos como cristianos. No habían tenido en cuenta lo que eran como cristianos y seguían siendo párvulos en vez de ser maestros, como dice Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Estos hebreos convertidos, probablemente algunos incluso se habían convertido con el ministerio del Señor Jesucristo, hacía ya muchos años. Puede que algunos de los judíos que escucharon al Señor Jesucristo. Con toda seguridad, no tanto como lo que acabo de decir, pero con toda seguridad más de uno se habría convertido en las primeras predicaciones que tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando la Iglesia creció hasta 3.000 y hasta 5.000 miembros, y si no poco después. Y los apóstoles se habían preocupado mucho de divulgar la palabra, es decir, que poniéndonos en el mejor de los casos, hacía ya 20 o incluso 30 años que muchos de aquellos eran ya convertidos. Y además no tenían solo el Antiguo Testamento, sino que después de 30 años, después de la muerte de Cristo, 30 años después, prácticamente ya se tenían copias de casi todo el Nuevo Testamento. Por eso en el capítulo 6 de Hebreos los compara el escritor con la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. No eran creyentes de poco tiempo, sino que habían bebido la lluvia que muchas veces caía sobre ella. Primera cosa, por tanto, una queja porque no habían aprovechado bien el tiempo. Segunda cosa que podemos sacar aquí. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, muestra también el camino ineludible para todo cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si bien todos estamos llamados a ser maestros, todos, antes de ser maestros, tenemos que ser discípulos. Ese es el camino, ¿verdad? Debiendo ser maestros después de tanto tiempo, pero no intento de que seáis maestros al otro día de la conversión, sino que poco a poco debéis ser maestros, primero aprendiendo a ser discípulos. Y aprendiendo a ser discípulos significa conociendo más de la palabra, aplicando más la palabra a vuestras vidas y conociendo más en las múltiples experiencias de la vida cristiana. Se comienza así en la vida normal, ¿verdad? Primero va uno a la guardería, después vas a la EGB, después vas al instituto, después en todo caso vas a la universidad y en todo caso puedes sacar un título y puedes ser hasta doctor o sacar tu máster, ¿verdad? Bueno, pues lo que no se puede pretender en las iglesias es que una persona quiera pasar de la guardería a la universidad, ¿me entendéis, verdad?
que uno quiera ser, como dice el refrán, maestro de todo y discípulo de nada. Así que ahí está el camino que se marca, como he dicho antes con lo de Ezequiel y las aguas. Pero si uno no quiere lavarse hasta los tobillos, difícilmente luego va a pasar cuando las aguas sean más profundas o tenga que pasar nadando. Así que aquellos después de 20 o 30 años todavía no habían aprendido el alfabeto de lo que es el Evangelio. Debiendo ser ya maestros, quiere decir también que deberían haberse esforzado por la enseñanza que habían recibido. Deberían de haberse esforzado. Habían perdido el tiempo y se habían esforzado pocos. Es cierto que hay creyentes que tienen grandes problemas para el aprendizaje. Pero ya decía el día anterior que esto no está hablando aquí el Señor de un problema intelectual. Porque así como en la vida normal hay enseñanzas especiales, escuelas para personas discapacitadas y maestros especiales, no podemos decir ningún cristiano que no tengamos un buen maestro, ¿verdad? ¿Quién es nuestro maestro? Y decimos el Espíritu Santo, el tuyo y el mío, el de todos. Y el Espíritu Santo creo que sabrá cómo llevarnos a cada uno. El problema no es eso. El problema es, o era aquí, igual que sucede en la enseñanza secular con muchos niños, que por más bueno que sea el maestro, por mejor que se le enseñe, el niño dice no trabajo, no estudio, no hago mis deberes, no cumplo lo que tengo que hacer y por tanto no avanza. Eso es lo que se está hablando aquí, no se está hablando de la mayor o menor culpa del maestro. Si volvemos de nuevo a Timoteo, no sé si lo tenéis abierto todavía, ahora en su segunda carta, en el capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, el mismo joven de antes que le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, dice, procura con diligencia, segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia, siempre lo mismo, procura con diligencia. Nos acordamos lo que dice Pedro, con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud. Es decir, siempre se nos dice que el cristiano tiene que ser diligente, tiene que esforzarse, tiene que esmerarse, tiene que querer, no ser negligente, porque cuando se es negligente, decíamos el día anterior, eso es lo que hace el perezoso, que es negligente y no avanza. Se hace tardo para oír y no llega nunca a ser maestro. Pues procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solamente que usa bien la palabra de verdad, sino que eres un obrero que no tienes de qué avergonzarte. El problema con aquellos hebreos y con no pocos cristianos en el día de hoy es que no atienden a las cosas con diligencia. Y si no atiende a las cosas con diligencia, pues no crecen. El Evangelio no solamente se nos da para que nos edifiquemos a nosotros, cosa que ya es grave si no nos edificamos, no nos edifica. El Evangelio también se da para provecho de los demás y para que glorifiquemos a Dios. Y si no crecemos, pues somos nosotros perjudicados y los que están cerca de nosotros se perjudican y no glorificamos a Dios. Si tenéis abierto 2 Timoteo, pasáis la página y la carta a Tito en el capítulo 2, y la dejaremos cortada, que luego volveré otra vez a esa carta. Tito capítulo 2, versículo 7, le escribe Pablo ahora a otro colaborador y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Veis que no solamente es conocimiento de la palabra, sino es conducta. Ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es lo mismo que tienes que seguir creciendo. Dejemos ahí Tito, recuerdo Hebreos. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es un mandamiento para todos los cristianos. Para todos los cristianos. No nos quepa duda acerca de eso, porque todos estamos llamados a glorificar a Dios y a hacer el bien a los otros. Debiendo ser maestros después de tanto tiempo, da a entender también que el que escribía la carta se consideraba maestro, ¿no?
Si le está diciendo a un grupo, vosotros debéis ser maestros después de tanto tiempo y yo no puedo explicaros cosas como maestro, él se está poniendo como maestro. Es decir, que hay una maestría también en la vida espiritual que se extiende a muchos ámbitos de la vida. A muchos ámbitos, porque la vida en general y la vida cristiana en particular abarca muchas cosas. Y hay una maestría, repito, en los aspectos espirituales que debe abarcar muchas cosas. Y si falta la humildad, como decía el día anterior, pues eso nos impedirá crecer. Por ejemplo, si tenéis abierto Tito, leamos en el capítulo 2, versículo 3. Dice, las ancianas, no solamente ancianas en edad, no solamente las mujeres que tengan más de 60 o 70 años, no está hablando aquí solamente de ancianas en edad, sino está hablando de ancianas en cuanto maduras espiritualmente. Las ancianas, si son ancianas, sean reverentes en su porte, en la forma de vestir, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso se espera de las cristianas maduras. A ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántos problemas no se evitarían entre mujeres cristianas si esto se aplicara? Pero no solamente habla el Señor de las mujeres. En una carta de Pedro, el apóstol Pedro dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigo adelante con la queja. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, esto tiene muchísima aplicación para todos los padres y madres de familia, para todos los que tienen hijos pequeños y para los que no tienen hijos, matrimonios sin hijos, y para los que viven solos porque no están casados o casadas, para los que viven independientemente. Debiendo ser ya maestro. ¿Por qué digo que tiene aplicación? Porque toda casa en donde haya un cónyuge o los dos cónyuges que sean cristianos debe ser una iglesia. Los que tienen hijos, los que tenéis hijos, vuestros hijos no pueden limitar lo que aprendan a lo que conozcan aquí en la capilla. En el Antiguo Testamento el Señor dijo que las palabras se repitieran a los hijos cuando se levantaran, cuando se acostara, estando en casa, cuando entre, cuando salga, en todo momento. Entonces, los padres cristianos tenemos una obligación de constituir una iglesia en nuestras casas. Y los padres, los matrimonios que no tienen hijos, tienen la obligación de constituir una iglesia en su casa, donde se lea la palabra, donde se ore, donde se cante al Señor. Y los que vivan solos, que se llaman cristianos, pues exactamente igual. Porque si esto le decía el Señor en la antigüedad a los israelitas, que tenían solo el Antiguo Testamento y muy poquito del Antiguo Testamento, ¿cómo no nos va a decir a nosotros por lo menos lo mismo cuando disponemos ya de todo el Nuevo Testamento? Este es otro de los factores por los que nos hacemos tardos para oír. Sabemos las cosas, pero por un motivo o por otro no las vamos haciendo y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y que dice el escritor es que ya debéis de ser maestros y tengo que volver de nuevo. Debiendo ser ya maestros implica también, y dejo ya el tema de la queja, que cuando uno quiere serlo sin serlo, ¿me entendéis lo que quiero decir? Cuando uno quiere ser maestro, quiere hablar, quiere mostrar, quiere explicar, quiere amonestar, quiere exhortar, sin ser maestro, pues lo único que da lugar es a problemas. Porque se le puede aplicar las palabras que tenemos en Romanos capítulo 2, cuando el apóstol dice, bueno, tú que eres judío, te apoyas en la ley, conoces la voluntad de Dios, tú que dices que eres guía de los ciegos, maestro de niños, tú que dices todo esto, que llevas ya tantos años de cristiano, tú que dices que no has de robar, ¿robas? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices, esto es un gran problema. Volvemos a Hebreos. Así que en primer lugar la queja, en segundo lugar la necesidad. Y aquí solamente quiero dar una idea muy breve. ¿Cuál es? Dice el escritor, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Se habían hecho tardos para oír
¿Y qué sucedía con ellos? Que no solamente estaban parados, sino que estaban retrocediendo porque tenían necesidad de que se les volviera a repetir cosas que ya debían de saber después de mucho tiempo. Esto pasa, lo he repetido, lo he dicho muchas veces. Cuando el cristiano no crece, no solamente se para, sino que retrocede, va cada vez más para atrás y necesita que se le enseñe de nuevo aquellas cosas que ha olvidado o que no ha querido practicar. Pregunto, ¿estos hebreos no se acordaban de la palabra de Dios? Y decimos, de algo se acordarían. No habían perdido de forma total el conocimiento que tenían de la palabra de Dios. ¿No se acordaban de lo que Dios esperaba que fueran sus vidas? De algo se acordaban. ¿Pero qué es lo que sucedía? Pues que habían fallado en la práctica, no le habían puesto la palabra en su corazón, no se esforzaban por cumplir la palabra y en vez de estar creciendo, iban retrocediendo. He dicho antes, el apóstol Pedro dice, añadid con toda diligencia, esto lo conocemos, que no basta con decir tengo fe, sino que hay que añadir con mucho esmero y esfuerzo y preocupación a la fe, virtud y excelencia y dominio propio y paciencia y amor fraternal. Y dice el apóstol, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar sin fruto. Eso es el crecimiento. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta y es ciego. Y eso es lo que le sucedía a aquellos hebreos. Así que está la queja y está la necesidad porque iban retrocediendo. Y en tercer lugar he dicho que hay una tercera cosa que es la vergüenza que debería darles por la afirmación que hace el escritor. Porque ¿de qué tenían necesidad? Dice. Y la necesidad no era de cosas muy elevadas, sino tenían necesidad de que se les volviera a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, eran parvulitos en el grado más bajo, porque no habían aprovechado para nada el tiempo, el mucho tiempo de lo que habían escuchado. Por eso un problema que tenían era para volverse al judaísmo, ¿acordáis? Tenían muchas dificultades, tenían persecuciones y estaban pensando de decir, bueno, pues vamos a dejar el cristianismo y vamos a volver a nuestra antigua religión. No estaban mirando las cosas de arriba. Y eso mismo puede pasar con nosotros, que por estar demasiado enfrascados en las cosas de aquí abajo, con nuestros problemas, no nos ocupemos suficientemente de las cosas del Señor, estemos muchas veces, como decía el peregrino, metidos en el castillo de la duda, ¿nos acordamos del peregrino? Estemos muchas veces pataleando en el pantano de la desesperación. Para los que no hayáis leído el libro, os invito a que lo leáis. Y puede que tengamos el caso de la necesidad de que se nos lleve de nuevo a la guardería. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Luego más adelante el escritor dirá algo, pero casi es vergonzoso que a unos cristianos de 20 o 30 años se les diga las cosas elementales. ¿Cuáles son las cosas elementales? Que Cristo no solamente es Salvador, sino que es Señor, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, que no se puede servir a Dios y al dinero, que no se puede amar más a la familia carnal que al propio Dios, que hay que hacer el bien a todos, pero mayormente a lo de la familia de la fe, que hay que poner los dones al servicio de Dios y al servicio de la Iglesia. Todas esas cosas son los primeros rudimentos. Pero como se habían hecho a sí mismos tardo para oírla, no lo entendían, no la aplicaban y eran pues parvulitos. Tenían necesidad de los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Eso de que dice palabras de Dios son los oráculos de Dios. Y en otros lugares del Nuevo Testamento se le da otro calificativo. Y os digo solamente uno. Esteban habla de las palabras como de las palabras de vida. En el discurso aquel que tenemos en Hechos capítulo 7, donde después lo apedrearon, Esteban habla de las palabras de Dios como de las palabras de vida. ¿Por qué? Porque proceden de un Dios vivo y porque dan vida. Y por tanto, el que se hace tardo para oírla no puede ser maestro y además le falta vida. Hermanos, hubo un tiempo donde todos estábamos comiendo las algarrobas con los cerdos. Hubo un tiempo donde todos estábamos bebiendo en distintas cisternas que al final lo que decía es que teníamos cada vez más sed, como la mujer samaritana. Hubo un tiempo, pero hubo un tiempo en donde fuimos llevados a conocer al Señor y donde nos gustaban muchísimo las cosas del Señor
y donde nos deleitábamos en el Señor, pero puede suceder que el Señor nos pregunte a cada uno de nosotros, ¿y dónde está ahora tu primer amor? Porque es muy peligroso, que es lo que está diciendo el escritor, no solamente que estemos en una situación de retroceso, sino que esa situación nos lleve a un apartamiento total. Es muy peligroso volver a revolcarse en el cieno, como dice Pedro, o que el perro vuelva a su vómito. Pues, a modo de conclusión termino. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Sabéis cómo se conocían? No hace mucho tiempo, antiguamente se puede decir, pero no hace tantos años, ni tantos siglos, ¿cómo se conocían a los creyentes evangélicos? Eran el pueblo o la gente de la Biblia, o la gente del libro. Ahora, por desgracia, no sucede así. Y no sucede así ni a título individual, ni muchas veces a nivel de iglesia. En no pocas iglesias la palabra se ha sustituido por una mezcla de psicología, sentimientos, alabanzas, testimonio, cosas que nos gustan más. Algo para despertar las emociones, pero la palabra no gusta tanto. En muchos púlpitos se exponen los propios consejos, se desconocen la mayoría de las doctrinas. Muchos cristianos no conocen ni los libros de la Biblia. Cuando uno dice el profeta tal, no sabe dónde está la Biblia. No sabe, no conoce. Y es cristiano. Lo mismo sucede, como he dicho antes, en las casas de familias cristianas, donde no se ora, ni se lee, ni se predica, ni se explica, ni se alaba a Dios. Y lo mismo sucede en los creyentes individuales, que tenemos muy poco tiempo para las palabras de Dios, pero quizás dediquemos mucho tiempo a estar con las redes sociales, a enterarnos de todo lo que pasa por todas partes. Ya no somos el pueblo de la Biblia. Y si no somos el pueblo de la Biblia, y si nuestros fundamentos se desmoronan, y si tenemos necesidad de que se nos vuelvan a decir cuáles son los primeros rudimentos, yo pregunto, ¿cómo podremos evangelizar? ¿Qué testimonio podemos dar? ¿Cómo podremos cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo podremos glorificar a Dios si estas cosas no le damos importancia? Por tanto, hermanos, dos conclusiones. No nos quedemos nunca satisfechos con lo que hemos crecido, con los logros que hemos alcanzado. Eso no es el objetivo del cristiano. El apóstol Pablo, miremos cómo era, y decía no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que sigo adelante, prosigo al blanco. Así que no nos quedemos nunca satisfechos y digamos ya tengo suficiente. Y en segundo lugar, hagamos buen uso y aprovechemos todos los medios y los dones y las cosas que Dios nos ha dado, con las cuales ya disfrutamos. En la vida normal, hay algunos que se dedican a la enseñanza, el maestro es el primero que aprende, ¿verdad? Si quiere ser maestro, es el primero que tiene que aprender. Y en la vida espiritual pasa lo mismo, pero hay promesas del Señor y dice, el que saciare a otros por ser ya maestro, dice, él será saciado. El que riega a otros porque ya es maestro, él también será regado. Así que aquí tenemos un reto para nosotros, hermanos. Un reto para nosotros. Pues que Dios bendiga su palabra para que cada uno pues vayamos analizando nuestras vidas y veamos qué cosas hemos de cambiar si necesitamos o si necesitan ser cambiadas, tanto en nuestras vidas como en nuestras casas, como en relación con la Iglesia. Dios bendiga su palabra. Que así sea.